Vamos a cocinar con lo que tengamos en casa. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar. Que todo el mundo tenga. Buenos días, buenas tardes, pues estamos muy contentos el día de hoy de tener en ¿Qué hay en la nevera? A la doctora Silvia Aguirre García, que bueno, ustedes se preguntarán por qué una doctora en ¿Qué hay en la nevera? Cuando hablamos de muchas cosas, entre eso mucha música, y precisamente por eso me atreví a invitarla, porque bueno, es una médico profesional, maestría, doctorado. Pediatría hice, sí. Y que además se dedica a la música ahora, actualmente. Pero que quiero que me cuente una historia de por qué da vueltas en su vida, de la medicina, de una familia de médicos, de una familia con prestigio en la medicina, y vuelca en la música, pero de otra forma en la medicina. Entonces, pues, Silvia, un poco cuéntanos cómo ha sido esta historia de la medicina y la música. Bueno, yo creo que podría empezar desde que era niña. Pues tenía como interés, ¿no? Como en esta parte de la biología, de cómo funcionan, ¿no? Los seres vivos, pero también mucho interés, o sea, como una parte muy conectada como a lo artístico, a la naturaleza, pues no sé, como que creo que era una niña investigadora, inquieta, ¿no? Exploradora. Decidí hacer la carrera de medicina, como bien dices, pues bueno, mi padre médico, mucho yéndome por esa línea como de buscar como el bienestar, ¿no? La salud del ser humano, ¿no? Como en un concepto un poco más amplio que solamente, pues mucho de lo que hemos hecho ahora de reducir la medicina a síntomas, ¿no? Que son tratados a lo mejor con un medicamento específico, pero que en realidad la medicina alópata de ahora no logra contemplar al ser humano completo. Entonces, mi camino se fue yendo hacia allá. De hecho, bueno, terminé medicina, hice pediatría, y cuando nació mi primer hijo, me di cuenta como que realmente lo que yo había aprendido en la carrera me ayudaba para ciertas cosas y era muy valioso como para algunas cosas, pero no me permitía llegar hasta donde yo quería en esa comprensión del ser humano, como en ese entendimiento amplio. Entonces empecé a buscar por otros caminos y bueno, incursioné en la medicina china, en la medicina ayurveda, en cualquier cantidad de cosas, de plantas, de flores, de cristales, de todo, cayendo en un concepto que bueno, se ha estudiado muchísimo y es conocido ahora, que es la medicina vibracional. Cómo el ser humano está compuesto, pues como todo lo que existe, o estamos hechos, lo que somos es vibración en realidad. Y el color, el sonido también es vibración. Entonces, si tú me preguntas el resumen como lo más puntual de cómo la música puede estar relacionada a la medicina, cómo la música podría llegar a ser curativa, es porque todo es vibración. Somos vibración, ¿no? Todo lo que existe. Entonces, bueno, te puedes poner a estudiar mucho al respecto. Hay, bueno, frecuencias específicas para ciertas cosas, sonidos específicos, las notas. Por ejemplo, no sé si tú estás familiarizado, por ejemplo, con el sistema de los chakras, ¿no? Lo que llamamos los centros energéticos, que son como ruedas centrales de energía, ¿no? En el cuerpo, y esos chakras vibran o resuenan con una determinada nota, con un determinado color. Se dice que son como flores que tienen un determinado número de pétalos. Entonces, si nos vamos como a lo más simple que podría ser eso, ¿no? Como decir, bueno, ver un chakra, por ejemplo, puedes encontrarlo relacionado a cierta vibración, pero en realidad es que todo el ser humano está vibrando todo el tiempo. Entonces, ¿hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿O me quieres preguntar algo al respecto? Bueno, entonces, si tú, por ejemplo, fíjate, es que es apasionante, realmente a mí me encanta, porque podemos verlo desde muchísimos ángulos. Si yo te digo, de repente un día amaneciste y te fuiste a la calle, te tocó el tráfico, ahí te mentaron la madre de pasada, estuviste en un lugar súper, donde la gente estaba enojada, donde estaba, ¿no? Y
de repente empiezas a conectar contigo de cómo te estás sintiendo, o qué fue lo que te pasó, o llegas a tu casa y de repente dices que me siento agotado, ¿no? O por qué me siento así, o me duele la cabeza, o ya terminé el día de malas y eso. Esta vibración que es como la vibración puntual de cada persona, que hay una vibración que le llamamos armónica, ¿no? Que es en salud, en bienestar, es una vibración alineada, es una vibración coherente, que es como venimos hechos, como estamos hechos pues naturalmente, y es como nuestro sistema, digamos, tiene la habilidad de estar manteniendo esa vibración en esa determinada frecuencia, alineación y armonía. En equilibrio. Pero si tú te metes, ¿no? en algo, o tienes una pelea, ¿no? Te enojas por algo, esa vibración va a cambiar. Igual que si de repente te ríes de algo un buen rato, ¿no? Estás feliz, estás sonriendo un buen rato, o estás, por ejemplo, agradeciendo, ¿no? El día, agradeciendo lo que te haya pasado. No sé si ahorita te pongo los dos escenarios, si alcanzas a sentir esa polaridad, ¿no? De cómo el cuerpo, las emociones, la mente y también el cuerpo físico vibra diferente, de acuerdo obviamente a lo que estamos expuestos, pero también de acuerdo a lo que viene de adentro, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás con pensamientos recurrentes, fatalistas, o sea, como piensa en tu mente como algo, cualquier persona, ¿no? Que se vaya como a ese polo, ¿no? Con culpa, por ejemplo, con alimentando resentimiento, ¿no? Con tristeza. Con tristeza, por ejemplo, la vibración es una. Y casi que lo puedes ver en colores. Las personas que estudian el aura y que ven como esta parte energética, ¿no? Del cuerpo o de los cuerpos, hasta lo pueden ver en color. O sea, cómo cambia el aura de la persona si lo viéramos en color, que al final es vibración. Pero si lo podemos ver en términos de sonido, diríamos que también hay un cambio. O sea, que cada persona tiene, como el color verde tiene una vibración específica, o la ha notado, también cada persona tiene una vibración específica. Cada uno de nuestros órganos tiene una vibración específica. Y eso todo en conjunto hace la vibración de Alberto, ¿no? Pero eso se mueve dentro de ciertos márgenes. Y hay gráficas incluso de cómo vibran las emociones. O sea, en hertz, si tú tienes emociones, pues que le llamaríamos como altas vibraciones o bajas vibraciones, ¿no? De acuerdo a la frecuencia que manejan, tú puedes encontrar dónde está, ¿no? O sea, dónde está la vibración de cada persona. Entonces esto se vuelve súper interesante para el campo de la medicina, porque hay maneras en las que nosotros podemos ajustar, digamos, la vibración, alinearla, armonizarla, a través del sonido, a través del color. O sea, es una cosa de veras hermosa. Y bueno, hay muchísimas prácticas alrededor de esto. Por ejemplo, algo de lo que se ha vuelto bastante popular son los cuencos tibetanos, que bueno, pues por eso los usan esos monjes ancestralmente, ¿no? O por ejemplo, tú ves que en todas las tribus ancestrales, como la sabiduría propia de la tribu, el sonido, la música, tiene que ver con eso. Y hay una connotación que no solamente es la música como un arte por sí mismo, que bueno, que ya es como llamar la palabra arte, tiene como ya una amplitud enorme, pero que siempre iba ligado en este tipo de culturas a los rituales, al quehacer diario de las personas, a los ciclos de la naturaleza, como estos rituales de la abundancia, de la cosecha, de iniciaciones, por ejemplo, para la vida, ¿no? De ciclos de las personas. Entonces se vuelve súper interesante la presencia y el impacto del sonido y de la música en la vida y en la cultura de las personas. O sea, lo que yo he alcanzado como a experimentar, a tocar, a ver, es cómo es que el ser humano es música también. O sea, sí, cómo hay... O sea, es muy interesante eso, porque de pronto nos preguntamos de dónde viene la música, ¿no? O sea, ¿por qué la inventamos? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Siempre tener en todas las culturas, ¿no? Esta cuestión musical, esta cuestión que ahora creo que es la época en la que menos se es consciente de esta cuestión musical que pertenece a la existencia humana, ¿no? Entonces de pronto no me había caído el 20 bien de ese tipo de explicación que podría haber para la existencia de la música. Claro, es que eso surge desde el golpear dos piedras, ¿no? O sea, desde una piel de un
búfalo, de un venado o de lo que sea, que se deja al sol secando, ¿no? Y a la hora que le estiras y ves que eso, ¿no? Con esa tensión produce un sonido, ¿no? Y desde que el ser humano empieza, ¿no? En eso, en esa, hacen sus primeras sonajas y en eso, ¿no? Golpear dos palitos, ¿no? Y encontrar un instrumento de viento, ¿no? Al soplar en un palito. Y eso empieza a interrelacionarse y a copiar sonidos de la naturaleza. Pero fíjate que yo creo que éramos, ¿no? En esa etapa tan conectados al cosmos que vivíamos sumergidos en eso, en ese sonido y muy sumergidos en los ciclos. Ahora, pues bueno, claro, con toda la tecnología y todo lo que a la humanidad le ha tocado caminar, ¿no? Como en otras direcciones, es una realidad que nos hemos separado, ¿no? De esos ciclos naturales. Ajá. Entonces, pues la idea ahora es regresar, y lo que estamos haciendo ahora muy formalmente como humanidad es reconectarnos, sin perder esa parte de lo que ha sido la evolución y toda esta parte pues como de tecnología y que nos ha llevado hacia lugares también sorprendentes, pero sin perder el origen. Entonces ahí es cuando la música medicina cobra realmente un papel enorme, importantísimo. Y bueno, hasta ahorita de lo que te he platicado, bueno, hay muchas terapias, muchas formas en los que, bueno, podemos utilizar el sonido, digamos, o conectarnos con el sonido como para alinear ese cuerpo energético, ¿no? De lo que te platicaba, como para que esa vibración encuentre una resonancia más armónica, ¿no? Diríamos. Pero hay otra parte que me gusta también muchísimo, y que fue un poco de lo que tú viste en el concierto que presenciaste, que es formalmente lo que se llama como la música de medicina o la música medicina, que tiene, y que también lo tiene, bueno, en muchas culturas, por ejemplo, en el hinduismo, toda la parte de lo que le llamamos el Bhakti Yoga, ¿no? Que ya vamos a hablar ahorita un poquito más de la parte, pues, de las culturas de Oriente, en que la devoción cobra un lugar súper importante en la, digamos, medicina por sí misma del sonido, en la medicina de la música. En todas estas culturas hay, por ejemplo, ciertas deidades o cierto culto, por ejemplo, al aire, al agua, a los elementos, o por ejemplo, algo a lo que, dependiendo de lo que podríamos llamar religiones o culturas, pueda llegar a ser devoto, digamos. Lo que esa sociedad venera, o lo que para ellos es lo más alto, lo más divino, como pensar en un concepto de esa inteligencia creadora que nos ha dado, ¿no? Todo lo que recibimos, ¿no? De la naturaleza, o todas las formas de, digamos, como de conexión con una vibración, por así decirlo, más elevada, ¿no? O con una vibración que se podría llamar como de mucha pureza, que a lo mejor no está tan sujeta como a estos cambios, pues como lo estamos nosotros, ¿no? Como en ese ir y venir, sino un referente muy alto y muy aspiracional, digamos, de algo que está más allá hacia lo que nosotros podemos acceder, ¿no? O sea, podríamos hablar de repente del concepto de Dios, o el concepto del gran espíritu, ¿no? O el concepto de las deidades, como te digo, en muchas culturas, o el concepto simplemente como de la aspiración de un ser humano armónico, equilibrado, como a ese, ¿cómo te diré? Como a ese como estándar de oro, ¿no? Al que nosotros podemos decir, bueno, claro, yo quisiera tener mi vibración armónica, ¿no? O sea, lo menos disarmónico que pueda, porque sé que en la medida en la que cultivo disarmonía en toda mi vibración, eso tiene un impacto también en mis órganos, tiene un impacto en mis interrelaciones, en el metabolismo, el funcionamiento de todo mi cuerpo. Por ejemplo, no sé si has escuchado de que se ha hecho un sistema unido de varios sistemas, que ahora se llama el sistema psico, neuro, inmuno, endocrino, y que está también muy basado en el sistema digestivo. Todo eso es una liga. Entonces, si empiezas por el psico y pasas por el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino, todo es un continuo de lo mismo. Entonces, si tomas la parte de la psique, muy relacionada a las emociones también, y de ahí
te das cuenta que eso como una cascada se vuelve, que lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, es como una cascada que se va derivando sobre lo que físicamente estamos manifestando, pues se vuelve interesantísimo cualquier terapéutica que pueda proporcionarnos equilibrio, Sí, que pueda claro. regresarnos. Es que sí, es increíble. Yo voy a hacer un comentario, a lo mejor no es el correcto, pero a veces me pregunto, ¿hay buena música? ¿Hay mala música? Yo llego a la conclusión de que hay mala música. O sea, hay buena y mala música, ¿no? Y lo que escuchamos nos afecta muchísimo, ¿no? Me refiero a la mala música, por ejemplo, al reggaetón más vulgar, más corriente. Me refiero a la música pop de mala calidad, esas canciones que todo el tiempo están diciendo que eres una mierda, porque como goteo todo el tiempo, ¿no? Y me recuerda a una entrevista que hice con una persona para otro proyecto que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz? En el que comentábamos un proyecto que se realizó en los años 80 en México con la idea de cambiar un sistema económico que se impuso, que se llama neoliberalismo, y que parece una teoría conspiracional, pero real, en la que en Televisa cambiaron toda la idea de la música porque así lo requería pues los tratados que habían hecho. Y entonces, aunque parece una cuestión fantasiosa, cambiaron toda la concepción musical que había hasta ese momento y programaron, contrataron compositores nuevos, muchos ya que tenían, digamos, como un entrenamiento previo en otros países, que los trajeron a México, que era finalmente un lugar donde era un faro para escuchar música, porque todos veían Iberoamérica, completamente veía México. Y en coincidencia con este sistema económico que tenía que ver con muchos temas, sobre todo también con la alimentación, que es un tema muy importante en la salud, la música para mantener a la población deprimida. Claro. Toda esta música que se empieza a escuchar en los años 80 de forma masiva, que es además junta en todas las radiodifusoras, en todos los sistemas de comunicación, excepción los canales estatales, pero en general todas las canciones, provocaron un cambio psicológico en el país que iba de la mano con un sistema deprimido económico que también frenó mucho el desarrollo, pero es perverso incluso todo este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. Que ocurren, y que la música tiene un factor importantísimo para que esto ayude. Cuando te digo que la música hay buena y música mala, pues queda clarísimo, ¿no? Estos experimentos que se han hecho con la música de Mozart, con la música de Beethoven, con música clásica, que en algún momento llega a tener así como esta cuestión universal entendida por todo el mundo, ¿no? Y que ayuda a mejorar pues las emociones y por hecho la salud, ¿no? Por supuesto, y me encanta que toques ese tema porque justo nos da pie a otra cosa muy importante que te quiero compartir, bueno, a todo el auditorio. Y es que en esta parte que tú dices, cuando hablamos de música, ¿no? Y dices música buena, música mala, tenemos como la parte de la palabra por sí misma, ¿no? El significado de las palabras, la vibración de las palabras, y tenemos por otra parte las frecuencias de los sonidos. Pero cuando estamos hablando de lo que dices, ¿no? Reggaetón y por ejemplo, el punk, o sea, todas las corrientes que en sus letras, por ejemplo, manejan mucho odio, mucho rencor, ¿no? Y tú dices, bueno, es música buena, es música mala. Habría que ver a partir de dónde se crean esos tipos, ¿no? O esas, sí, música determinada con esas letras, con ese tipo de frecuencias, qué es lo que están, pues, como promoviendo y qué tipo, digamos, de situación personal puede ligar a la persona a una determinada tipo de música. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, chavos jóvenes, ¿no? Que están en una etapa como de mucho enojo, a lo mejor de estar buscando una identidad, sí, que
por algún conflicto o alguna cosa de rebeldía o lo que sea, pues es muy entendible que busquen un género musical que a lo mejor tenga esta dosis como de protesta, esta parte como de a través del cual el ser humano se puede expresar. Entonces habría que dividirlo ahí, como no catalogarlo tanto como en lo bueno y en lo malo, yo diría, o desde esta visión, en cuanto a para qué, de dónde parte, ¿no? Como ese género musical, cuál es como la semilla de la que surge y para qué ha servido. Claro, ¿no? Claro, pero ahí tiene una cuestión emocional auténtica, ¿no? Yo me refiero a la música mala cuando está hecha justo creada para manipular. Sí, bueno, tienes toda la razón en eso. Imagínate el poder, o sea, el poder que hay a través de lo que estamos escuchando todo el tiempo. Es como si nos ponen algo en el aire, o sea, una frecuencia en el aire que respiramos o en el agua que estamos bebiendo. O sea, realmente me parece súper interesante e importante que lo toques porque esto despierta la conciencia de todos. Nada más de preguntarnos qué es lo que estamos escuchando. Yo lo veo, y ahí decías la alimentación, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis pacientes es mucho de, hay pasillos del súper que ya ni siquiera deberíamos de recorrer. O sea, es unos pasillos a los que ya ni te metas. O sea, yo cuando mis hijos eran pequeñitos, que les daba cereal de colores, por ejemplo, ¿no? Sí. Imagínate, o sea, yo ya era pediatra. Sí. Pero lo que había era... Vivíamos la ignorancia absoluta. Absolutamente, ¿no? O sea, de que hacían pipí verde. Y dices, bueno, a ver, o sea, eso será normal, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Entonces yo a los pacientes, bueno, es un poquito la recomendación, ¿no? Como tratar de regresar a la raíz, de irnos a lo natural, ¿no? O sea, todo lo que tenga colorantes, conservadores, aditivos, o sea, todo lo artificial, eso es justo lo que nos está desequilibrando. O sea, son todo el tiempo sustancias químicas que están bombardeando el cuerpo, que el cuerpo no solamente necesita metabolizarlas con un montón de trabajo, sino que hay cosas que ni siquiera son metabolizables, o sea, que se quedan almacenadas y que obviamente están causando una disrupción, bloqueos ahí en el metabolismo y en, bueno, todas las funciones del cuerpo, ¿no? Pero bueno, me desvío un poquito para hacerte como equipararlo con lo que estamos escuchando todo el tiempo. Es lo mismo, ¿no? O sea, si te dicen, pues come lo que sea, ¿no? Que te pasan los anuncios en la televisión, se ve apetitoso, por así decirlo, porque hemos creído, ¿no? Que sobre todo el azúcar, refinada, las harinas, ¿no? O sea, estas cosas procesadas y eso, ¿no? Y lo dejamos pasar y lo metemos nosotros mismos a nuestro organismo creyendo que eso nos hace bien. Lo mismo con lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, que es todavía más sutil. O sea, como sin darnos cuenta, ¿no? Cambias, como dices tú, todas las estaciones de radio y todas tenían ese contenido, pues, perverso, ¿no? Que llega a ser, o sea, como tal. Entonces, si uno está consciente de, no voy a escuchar todo lo que me pongan en la radio, o sea, no tengo por qué convertir mi ser en una cosa sin filtro que sea presa de todos los estímulos que a quién sabe quién se le ocurrieron y voy a ingerir y a meterme todo y a ponerme los productos en la piel, o sea, como que quién dijo, ¿no? Habría que tener como un poquito de análisis y como de filtro, o sea, formalmente, y decir, a ver, espérame, ¿qué es lo que realmente yo sí quiero y qué realmente no? ¿Y qué es lo que me sirve y me lleva en este camino evolutivo? No solamente como hacia ser un mejor ser humano, sino simplemente a sentirme mejor, a estar en un mejor estado de bienestar. Y vuelvo al inicio de esta plática cuando te decía, bueno, te metes al tráfico, no peleas, no sé, ¿cómo queda tu vibración? ¿Cómo queda tu vibración cuando vas, por ejemplo, a ver una película de súper terror o una película de violencia horrible, o vas a ver, bueno, yo digo, ¿no? Sí, horrible para mí. O escuchas una música, ¿no? O sea, que de veras tiene contenidos como súper violentos y hay cosas que de repente, ¿no? O sea, con unos gritos y no es una crítica directa, ¿no? Simplemente es que volvamos a la observación de nosotros mismos y ver qué pasa en mí, qué me provoca, ¿no? Si de repente, por ejemplo, me pasó algo y estoy furiosa, ¿no? O sea, que no estoy pudiendo mover ese enojo de mi cuerpo y a lo mejor me pongo a patear con una música ¿no? Y estoy pateando en un parque, por ejemplo, y sacando, ¿no? Como todo el enojo a través del sonido y a través de la música y todo, y a lo mejor eso me descarga. Bueno, pudo ser útil esa música un momento, ¿no? Y entonces a lo mejor pero de eso, a que estemos escuchando todo el tiempo frases, como decías, de negatividad, de violencia, de baja vibración, y que eso dejemos que se estén impregnando, somos como esponjas. Y es como lo que practicamos todo el tiempo, lo que se va
quedando en nosotros y lo que nos va convirtiendo en lo que somos. Entonces, bueno, claro, la importancia de esto y pues la invitación es como a reconectarnos, a ser conscientes, a voltear a mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué me está pasando con esto que estoy escuchando, que escuché, o con esto que estoy comiendo, con estas relaciones que estoy teniendo, con el tipo de televisión o de contenidos que estoy revisando en las redes? O ¿qué me está pasando y cómo me siento? El que nos demos el tiempo, mucho a veces se habla de meditación, ¿no? De darnos el tiempo de meditar, ¿no? Y a veces uno piensa que meditación es poner la mente en blanco y decir, mira, simplemente con el darnos tiempo de autoobservarnos, de respirar un ratito y decir, ¿cómo estoy? ¿No? ¿Cómo está mi cuerpo? Así, ¿cómo estoy amaneciendo? ¿Qué sensaciones tengo? ¿Dónde las tengo? ¿De qué se trata? Como, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, cuando hay un malestar hay que poner atención en algo. Algo está pasando, ¿no? Que con la velocidad de la vida finalmente no le hacemos caso, ¿no? A ese puntito. Y todo eso que dices acerca de los contenidos, porque finalmente son como dices, son vibraciones, ¿no? Son ondas que se transmiten y están en el aire. Ahorita debemos estar así sin ver un montón de cosas que no nos damos cuenta finalmente que están ahí, ¿no? Pero bueno, las que sí nos damos cuenta, las que elegimos y le subimos más el volumen, esas son las que tenemos que tener por lo menos más cuidado, ¿no? Las otras, pues bueno. Súper valioso. ¿Y cómo o sea, a lo mejor alguien se podría preguntar, ¿cómo elijo, no? O cómo, bueno, el termómetro, digamos, pues es justamente lo que me hace sentir en un estado de bienestar, ¿no? Lo que me da una vibración como más alta. Y eso tiene que ver con todo lo que tenga un contenido, pues sí, como de emociones de alta vibración, ¿no? Como lo que nos acerca mucho más al contento, como a la parte como del sentirnos exitosos, ¿no? Del sentir, o sea, todo lo que nos conecte con esa parte que te decía yo, el agradecimiento, la sonrisa, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte del servicio, como con los demás, ¿no? O sea, como con el ser útiles como para una sociedad, que es también como súper importante, porque no estamos pensando solamente en el individuo como, ¿no? Aislado, sino realmente como un completo, ¿no? Una interconexión. Y te quiero platicar de el experimento que hizo un señor que se llama Masaru Emoto, que no sé si lo has escuchado, que se llama su libro Los mensajes del agua, o todo lo que él ha... Es que he leído o he visto poco, pero mejor cuéntanos. De él. Bueno, para los que no lo conozcan o no lo han visto, hasta lo pueden googlear, y debe haber cosas en YouTube. Él lo que hizo fue un experimento muy interesante con los cristales del agua. O sea, el agua líquida, digamos, puesta a congelar, forma ciertos cristales cuando está pues a 0 grados, ¿no? Y se hace hielo prácticamente. A través de un microscopio tú puedes ver los cristales que forma. Y lo que es interesantísimo el experimento, que es realmente sorprendente, es cómo él se empezó a dar cuenta que los cristales de un agua eran diferentes a los cristales de otra. Y tú dirás, bueno, ¿cómo por qué forman cristales diferentes? Y empezó a hacer experimentos captando agua de cascadas, por ejemplo, de un lugar donde es inaccesible a la gente, que era un agua completamente pura, o de un manantial, ¿no? Que se está recién salido de la tierra, agua súper limpia, y agua, por ejemplo, de un río contaminado, ¿no? Y empezó a ver los cristales que forman, que no tiene que ver con que tenga suciedad, sino con la vibración que el agua está captando. Y si tú ves las fotos, es algo impresionante. O sea, tú ves una cosa divina de cristales cuando esto está vibrando en alto y cuando está vibrando bajo. Y después se dedicó a ponerle ciertas frases, o decirle ciertas frases, o ponerle música a esa agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a este vaso de agua le ponemos heavy metal, te va a dar unos ciertos cristales, ¿no? Si le ponemos cantos gregorianos, te va a dar otros. Y cuando tú ves las imágenes, pues no me lo crean a mí, o no porque yo lo diga, véanlo. Véanlo y vean lo que se siente, y vean lo que esa agua está reflejando. Que además este experimento es maravilloso porque nosotros somos o sea, la mayor parte de nuestro porcentaje es agua. 80% agua, ¿no? Claro. Y eso mismo, o sea, ahí lo que se demostró es cómo el agua tiene esa capacidad de captar la vibración. O sea, no es solamente como que así sea por un momentito. O sea, realmente lo que hay en el entorno, el agua lo puede captar. Entonces,
todo lo que hay en nuestro entorno, nosotros siendo agua, también lo estamos captando, también lo estamos fijando, estamos vibrando de esa manera y estamos emitiendo la vibración de acuerdo a eso, o sea, es de ida y vuelta. Entonces, pues cuando tú piensas en un proyecto de mejora social, ¿no? De que que funcionemos como sociedad de una manera más armónica, más equilibrada, más amorosa, más compasiva, más congruente, más agradecida, todo eso, pues va a depender justamente mucho de lo que entra y lo que sale. Es simplemente una combinación de Imagínate un sistema. lo que hace la Coca-Cola. Ya no por los ingredientes, no, sino por la misma intención que tiene, ¿no? O sea, ya pensando en todo lo que significa. Sí. Entonces, bueno, pues esto va ligado, ¿no? A lo que estábamos diciendo antes de que empecemos a pensar en términos de vibración. No hay otra, no lo vemos, pero está presente todo el tiempo. Y mientras nosotros no nos abramos a ese mundo que no vemos, pero que tiene un impacto pero total, ¿no? En nosotros, pues es bien difícil que podamos encontrar como el camino del equilibrio. O sea, ¿cómo te diré? Como que más bien si nos pensamos como únicamente materia, ¿no? Y que no estamos como interrelacionados con otros influjos, digamos, con otras influencias, pues estamos realmente en un peligro como de estar expuestos a algo que no queremos y que ahí estamos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces es como empezar a ver al ser humano como en una... como en toda su dimensión, ¿no? Porque realmente es que somos materia, pero también somos emociones, o sea, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional. ¿Eso es la sintergia? La sintergética, ahorita te voy a platicar un poquito más de eso, medicina sintergética, que es algo a lo que yo me he dirigido, bueno, pues de una manera apasionante, pero sí, algo de los conceptos que se manejan en sintergética, en medicina vibracional, en medicina integrativa, justamente y en medicina holística, por así llamarlo, es ver al ser humano como un completo, ¿no? En el que no solamente somos una parte física química, sino que también tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético y un cuerpo espiritual, un cuerpo el alma, ¿no? O sea, algo, lo que nos infunde, digamos, la vida, ¿no? De dónde viene. Entonces, eso, bueno, se ha estudiado en culturas ancestrales desde siempre, claro que los hindús, ¿no? O sea, de la medicina ayurveda, de la medicina china, ha sido explicado de muy diferentes maneras y, bueno, es algo como tan evidente y tan importante de incorporar en nuestra vida. O sea, si nosotros podemos hacernos conscientes de que lo que pensamos nos influye, de que lo que nos sentimos nos influye, de que nuestras relaciones nos influyen, de que sí, todo eso tiene que ver con mi estado de salud y de equilibrio. Podemos hacer algo sobre eso, o sea, podemos tener como mucho más control. Y que, bueno, pues México ha vivido en esta idea desde la colonia para acá, con el aplastamiento cultural y todas estas herencias que tienen que ver con la medicina y el bienestar en general de conocimiento, ¿no? Y que todavía pues las farmacéuticas, ¿no? Prácticamente de la Segunda Guerra Mundial para acá se acabaron de terminar, casi de exterminar este tipo de conocimientos, que sobrevivió afortunadamente, ¿no? De todas formas. Hablamos mucho de las culturas del Oriente, pero aquí en México, ¿qué hay? Es hermosísimo, hermosísimo. La parte de la vibración, la parte de la medicina, el canto como medicina, de la música de medicina. Entonces, si tú suenas una sonaja, por ejemplo, o sea, imagínate el sonido de una sonaja nada más con eso es una vibración que está impactando el ambiente, que está impactando en el cuerpo. Si tú tienes un tambor, por ejemplo, ¿no? Remontándonos como a las culturas ancestrales de nuestro país, ¿no? De donde surgió esto. La vibración de ese tambor igual es una vibración que es capaz de armonizar o de disarmonizar, ¿no? Los instrumentos de viento, cualquier instrumento, ¿no? Con el que tú puedas tener relación. Y lo que te platicaba de la devoción, porque va muy ligado. Cuando tú te imaginas una cultura en la que están profundamente ligados a los ciclos de la tierra, ¿no? Y que la vida, lo que sostiene la vida, es estar ligados y estar en profunda comunicación con los ciclos de la tierra. Y cuando tú te imaginas que pueden conjuntar el sonido, así como un pájaro amanece cantando, ¿no? Amanece cantando a la creación, o anochece cantando para despedirse, ¿no? Y ellos se daban cuenta de ese tipo de cosas. O encontraron, pues, a través del sonido del viento, a través todo lo que la misma naturaleza por sí misma estaba haciendo a través del sonido. Y cuando se voltean a ver
a conectar con sí mismos y se dan cuenta que tienen una voz además, ¿no? Y se dan cuenta que mucha de su voz puede resonar también con los sonidos de la naturaleza y empiezan a utilizarlo en una cosmovisión mucho más amplia, como en un completo, en una conexión con el todo, como sintiéndose parte. Y entonces mi canto es el canto de un pájaro, ¿no? Y el sonido que yo pueda hacer con mi cuerpo, desde las palmas, desde tocar, ¿no? Sobre mi cuerpo. La danza, también muy relacionado a la danza y relacionado a los elementos, eso se convierte en un ritual muy, muy completo, como te diré, como que puede ir incluso más allá de lo que nosotros podríamos alcanzar a ver a simple vista. Cuando estas culturas ancestrales se conectan con como la grandeza, la majestuosidad, ¿no? Como de todo lo que existe, surge la devoción. Cuando nos vemos en esa dimensión de la pequeñez, ¿no? Ese puntito micro que somos nosotros en comparación a todo lo que existe. Y podemos empezar a conectar con que todo eso tiene una dimensión mucho más allá. Surge esa parte devocional que, como ves, pues va surgiendo, va conectada con todo y que se conecta muy bonito como desde el cuarto centro, ¿no? Como desde el chakra del corazón, o sea, como desde el hacer sentir al ser humano que somos parte de un todo, que eso es preciosísimo, que somos parte de esa creación, que nunca hemos estado aislados, que nunca hemos estado... Se pone en sincronía con... Totalmente, totalmente, que somos parte, que pertenecemos. Entonces ahí no cabe el sentimiento de soledad, no cabe el sentimiento de aislamiento, de exclusión, no cabe nada de eso, porque ahí el ser humano se percibe como parte del todo y como una pieza de esos engranes que funcionan de una manera pues muy mágica, muy, no sé ni qué palabra ponerle, pero pues es como, te digo, más allá de lo que podríamos alcanzar a ver. Y entonces es como ese ser humano poniéndose al servicio del cosmos, poniéndose en esa pues como muy, ¿cómo se llamará?, adecuada dimensión de lo que realmente somos y como ante esa grandeza. Y ahí se conecta como mucho la parte devocional, como la parte de una necesidad de, ¿cómo será? Como no solamente el agradecer, sino el reconocerte. El reconocer y de alguna manera poder pues como alabar o agradecer o retribuir y ahí es cuando surgen los rituales mucho de las ceremonias, ¿no? Todas estas ceremonias que han sido pues de muchísimas maneras de acuerdo a la cultura, que el ser humano hace de manera ritual como para poder decir a esa totalidad: me reconozco, ¿no? Y te reconozco. Es como esa manera, ¿no? Sí. Y el canto y la música tiene un papel fundamental en esa manera de expresión, ¿no? Es como decir, pues tan simple como vemos un pájaro, ¿no? Un pájaro cantar, y que eso es lo que él puede y sabe hacer con ese instrumento fonador, ¿no? Que tiene. Pues el humano también tiene un instrumento, ¿no? Entonces, que conectado al corazón, ¿no? Conectado a la mente, ¿no? Como que es capaz, imagínate qué impresionante, de subir en esa vibración sonora la intención, que es cuando empezamos a hablar de una medicina de la información y la conciencia, que es de esto de lo que trata la medicina sintergética. Ahorita te lo cuento un poquito más. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, es, o sea, darnos cuenta de la capacidad tan impresionante que tenemos de que conectar una vibración sonora, mi propia vibración que está saliendo a partir de mí, de mi instrumento, de lo que yo soy, de lo que en mí está habitando a través de ese sonido, pero con una intención, o sea, con una intención de lo que tú quieras. O sea, igual como tú le dices una mala palabra, una ofensa a alguien con una intención, y eso hace como un rayo, digamos, en el campo etérico, ya sea de la persona o de lo que está alrededor. Igual tú le dices la palabra más amorosa cuando le cantas una canción de cuna a un bebé, ¿no? O sea, cuando acunas, cuando arrullas, cuando... Eso también tiene otra vibración que armoniza, ¿no? Claro, sí. Podemos hablar de si, por ejemplo, este experimento, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, ¿y cómo el agua sabe que le estás contando, diciendo esto? ¿Tiene idioma? Bueno, una vaca, ¿no? Una vaca que tratas bien
una vaca contenta, ¿no? Ay, sí, claro. Y, o sea, lo capta un gato, un perro. Bueno, imagínate, ¿no? Es lo mismo, ¿no? No hay un lenguaje en este sentido. Como explícito. Sino es la forma, son los tonos, son... Sutil. Sí. Estas vibraciones, finalmente, ¿no? Son, es increíble realmente, porque, bueno, lo estamos hablando, afortunadamente, no... Como seguramente le ha pasado a mucha gente que ha ido a ver a alguien que hace esto mismo, sin tener, además, todo el conocimiento médico especializado, que a veces es lo que causa como, no, es que eso es charlatanería, porque estamos hablando con un médico en serio, estamos hablando con alguien que ha estudiado muchísimo, alguien que viene de la medicina más tradicional occidentalmente, ¿no? Y que pasa a una etapa de la búsqueda de otra medicina alternativa y preexistente a la medicina que conocemos ahorita como alópata, ¿no? Claro, y es un camino muy interesante que yo siento que está creciendo mucho, se está, pues sí, difundiendo mucho. De hecho, bueno, en los Estados Unidos le llamaron Integrative Medicine, ¿no? De ahí partió el término ahora para nosotros de medicina integrativa, que en realidad lo que hace es integrar a estas culturas ancestrales, a estas tradiciones que tienen tanta sabiduría y elementos con los que la medicina alópata, donde no podía llegar. O sea, la medicina alópata es para lo que es, ¿no? O sea, la medicina tradicional que utilizamos nosotros en su parte química, en una cirugía. Pues yo te voy a decir, claro, ¿no? O sea, si te tienen que abrir para operarte del apéndice, bueno, claro, por supuesto que sirve para lo que sirve, pero es una medicina que no estaba teniendo el completo, digamos, del ser humano como esta parte holística de lo que necesitamos, y que las medicinas ancestrales sí lo tienen, de todas las culturas, o sea, desde las tradiciones de nuestro país y toda América, toda la parte de Oriente, ¿no? Siempre se ha visto al ser humano así en un completo, y se ha visto la absoluta necesidad de tomar el completo del ser humano para que haya una sanación real. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con los niños, ¿no? Que yo atiendo. Yo atiendo niños y adultos, familias. Sobre todo me gusta mucho atender familias, porque de repente me traen a un... completo. Claro, es todo el ambiente, ¿no? Me traen a un niño asmático. Y de repente ves el conflicto entre los papás. Me gusta mucho, por ejemplo, que vengan los dos papás a la consulta, ¿no? O verlos a uno al otro, como para ver la dinámica de lo que el niño está, porque al final mucho de lo que estamos, llamamos somatizando, no lo que estamos expresando. No es la contaminación, no es el polen, la alergia, quién sabe qué. Las emociones hay en crisis de totalmente. Los papás. Y hay que verlo desde todos lados. Claro que vas a ver que, bueno, es que pues la humedad de la casa, y que si hay ácaros, y no, o sea, y que, bueno, qué es lo que está pasando, y sí, la contaminación, todo eso, ¿no? En término más físico. Pero pues hay que ver la alimentación, hay que ver los hábitos del niño, pero hay que ver el ambiente, o sea, ¿qué está pasando? Y si esos papás están agarrados del chongo todo el día, o si tuvieron cierto... No, el niño realmente lo que está expresando es ahí. Y eso es muy, muy fácil de ver. Si, por ejemplo, tú o alguien va... tiene un cuadro de gastritis, bueno, claro, se acaba de pelear horrible con el jefe y saliendo, se sube al coche y empieza, ¿no? O con el dolorón de cabeza. Entonces ahí ves como la liga tan clara, ¿no? De todo nuestro sistema interrelacionado, y que no podemos separar las partes. Y tampoco podemos separar, cuando decimos medicina integrativa, al ojo del corazón del dedito chico. Y lo que ha pasado ahora es que te dicen, no, vete con el neumólogo, no ahora con el cardiólogo, no ahora con el neurólogo, ahora todo con el separado. oftalmólogo. Y entonces acabamos siendo un ojo y un hígado y un corazón, en vez de ser una persona, ¿no? O sea, alguien, un vehículo, digamos, dentro del que se está interrelacionando todo. Entonces, esta parte de la medicina integrativa tiene esas dos integraciones. Elementos de las medicinas que tienen otra sabiduría, otro conocimiento, a la medicina alópata, que nos pueden aportar muchísimo, y que de hecho le están aportando a la gente muchísimas herramientas para la sanación. Y yo diría, el tema fundamental es desde que es bien importante, desde la autogestión de la salud, desde el que uno se haga responsable, cada uno nos hagamos responsables de nosotros mismos. Porque también lo que tiene a veces la medicina alópata es, te preguntan, pues, ¿quién es tu médico? No, pues el internista, ¿no? O la ginecóloga. Pero ¿quién es el responsable de tu salud? ¿No? Pues el internista.
Pero no, o sea, ese es un... Pues, uno. Entonces el voltear esa mirada para el autogestionar la salud, ¿no? Y pues, volviendo al tema de a qué es a lo que me expongo y aquí qué es, cuál es el filtro que estoy teniendo para todo esto. Bueno, y ligado a eso, esta parte de las medicinas ancestrales, que bueno, vimos de dónde partió, ¿no? Y de esa necesidad de conectar con la devoción, de esa alabanza, ¿no? Como a todo esto, pues dependiendo de la cultura, como expresado de muy diferentes maneras. Te voy a contar a mí lo que me pasó. Fue que yo empecé a través del camino del yoga. Pues terminé medicina, terminé pediatría y como en esta búsqueda de a mí me falta algo más. O sea, yo siento que con esto a mí no me está alcanzando como para entender todo lo que le está pasando a este ser humano, ¿no? Y cómo poder ayudarlo de mejor manera. Y empecé a buscar y llegó el yoga, ¿no? Como a mi vida empecé a practicar. Y en ese camino de todo lo que se vende, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Bueno, dentro de ese camino encontré la parte de lo que, no sé si tú hayas escuchado el término de los mantras, de los bhajans, del kirtan, que esto viene desde las raíces del hinduismo, digamos, que es exactamente esta búsqueda como de la alabanza, lo que consideramos como una deidad, ¿no? Como algo superior. Pero es ese contenido de frases que, bueno, están en sánscrito, ¿no? Por ser el idioma, digamos, del que surgió esta parte. Esas frases que se llaman, o lo que se llama mantras, están constituidos como por semillas que realmente el contenido que tienen al pronunciar cada frase es un contenido de una vibración altísima. Podríamos decir que hasta son semillas que contienen cierta luminosidad y que al ser pronunciadas emiten hacia el sistema, digamos, hacia el ambiente, ese contenido que tenían guardado como en esa semillita. Entonces, al repetir, digamos, esos sonidos, es interesantísima la ciencia de los Vedas, digamos, en ese sentido, de todo lo que tienen, que si quieres otro día platicamos más en relación a eso, desarrollado en cuanto a la conexión del sonido, porque ellos han encontrado incluso sonidos dentro de nosotros específicos. Te decía, cada chakra tiene un sonido. Es una ciencia amplísima y ellos tienen una práctica especial en la que repitiendo el sonido, o sea, vaya, me refiero especial en cuanto a que tienen el conocimiento súper detallado de qué sonido provoca como tal efecto, por así decirlo. Como la cultura musical, digamos. Haz de cuenta, algo así. Y lo único de lo que se trata es de estarlo repitiendo, ya sea pues con voz alta o internamente. Y bueno, eso tiene unos efectos importantísimos en esta alineación que yo te hablaba, en esta armonización, en como construcción, digamos, de este cuerpo energético que no vemos, pero que ahí está. Y es como quisiéramos nosotros, sería como bañarnos diariamente o lavarnos los dientes, ¿no? O como peinarnos, por ejemplo. Peinarnos es un término muy adecuado, ¿no? Normalmente lo que hacemos en medicina sintergética es eso, entendiendo este término de vibración y que todo es vibración y todo es conciencia. Yo te diría que, por ejemplo, en una consulta tú llegas a lo mejor con los pelos parados, ¿no? Pero tu sistema tiene la memoria completamente de cómo te ves tu peinado. Entonces, realmente lo que hacemos a través de estas técnicas es volver a peinar eso que se despeinó. Y eso se despeina por cualquier cosa, ¿no? Desde los hábitos, de cómo estamos comiendo, de cómo nos estamos relacionando. Lo que sea te puede despeinar la energía. Un susto, ¿no? A lo mejor un accidente, cualquier cosa te puede dejar eso como despeinado. Y cuando pasa el tiempo se puede llegar hasta ser como medio cicatrizado, ¿sabes? O sea, como que, imagínate tú que tuvieras, por ejemplo, un billar, ¿no? O imagínate una pelota que tiene una trayectoria y de repente otra lo golpea, ¿no? Esta era la trayectoria normal hacia allá y al ser golpeada cambia la trayectoria. Entonces, al irse en otra dirección, el cuerpo lo interpreta, o tu sistema lo interpreta como, bueno, pues ahora vamos para allá. Pero tiene todo el tiempo la habilidad de o sea, conectarlo de nuevo, volverlo hacia su lugar original de salud. Entonces, eso es básicamente lo que buscamos. Y bueno, volviendo al sonido, que es vibración,
se pueden emplear muchos elementos de sonido para ayudar a que esa vibración se regrese. Bueno, entonces te conté el tema del hinduismo, del yoga, ¿no? De los Vedas, de esta parte de los mantras, que es como todo un área a explorar, preciosa, pero volviéndolo más hacia Occidente, los ícaros, por ejemplo, ¿no? Del Perú, que también son frases, ¿no? O formas específicas, de sonidos específicos, que a veces dicen son hasta como canalizados. Es como cuando una persona está en una conexión tan pura y tan plena, ¿no? Como con su existencia, con la tierra, con el cielo, y bajan esos cantos, ¿no? Que son cantos que cantados a la persona, a los animales, a las plantas, a lo que quieras, tienen una vibración tal que se vuelven sanadores. Y es eso, o sea, si lo vemos en principios de medicina vibracional, es porque son armonizantes, alinean. En México, mucho de lo que se ha hecho es relacionado, por ejemplo, a las ceremonias con plantas medicinales. Se le ha llamado también música de medicina. Se canta mucho, ¿no? Se tocan instrumentos, por ejemplo, cuando una persona se acerca a la medicina, ¿no? En nuestra cultura mexicana, el peyote, por ejemplo, ¿no? Que es este mezcalito tan como conocido, ¿no? Tan respetado por los huicholes, la cultura huichola. En todas sus ceremonias hay parte del canto, que es lo que va guiando, digamos, al espíritu, ¿no? Como a la intención de la persona, como hacia a la curación, ¿no? Entonces, partiendo de esa parte de los cantos de medicina, las ceremonias de cacao, que están ahora también muy de moda, se han puesto, ¿no? Que el cacao, pues, es una medicina bastante más útil, por así decirlo, que no sutil en cuanto al espíritu propio de la planta, sino en cuanto al efecto, ¿no? Podrías decir, bueno, de ir a una ceremonia de peyote a una ceremonia de cacao, hay diferencia, ¿no? A su efecto, bueno. Pero se emplea muchísimo el canto también. O sea, digamos que el sonido y el canto está sosteniendo todo el tiempo esa parte de intención y esa parte devocional. Entonces es una manera tan sencilla como de conectar, ¿no? Con esa parte de espiritualidad, de devoción, como de reconexión, ¿no? A través de eso. Y bueno, a mí me fascinó completamente. Te digo, yo desde chica pues tenía como esa inclinación por la música, me gustaba, por la inclinación mucho cerca de la naturaleza, esa parte muy investigadora. Y yo empecé por el camino del yoga, cantando mantras, cantando el kirtan. Me empecé como a conectar por ahí. Bueno, antes canté hace muchísimo tiempo en un coro de una iglesia, ¿no? O sea, empecé yo como a conectar desde ahí cuando estaba en la secundaria, yo creo, preparatoria. Y ya esto, bueno, lo del yoga lo vine a encontrar un poco más adelante. Y luego de ahí me encontré con la medicina del temazcal, que eso otro día, si quieres, platicamos mucho de eso, que es la cosa más hermosa del planeta Tierra. Hay muchísimas personas que, qué horror, te van a meter ahí en un iglú donde te vas a matar de calor y te vas a asfixiar y te va a dar claustrofobia. Bueno, puede haber que haya experiencias así. Supongo que hay 1000 experiencias. Voy a contar una que a mí me impresionó cuando te vi cantar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que fue pues en un edificio, en una escuela, para llamarlo de alguna manera, donde preparan gente más bien para la guerra, ¿no? Para la defensa, o sea, institucional, algo que finalmente es muy importante en cualquier país. Y yo me acuerdo que te comenté, es como cantarle, es como el canto amansa a las bestias, ¿no? Esta idea de poder tener este tipo de música, ¿no? Con ese tipo de intención, con esta idea de equilibrio y de conexión en una escuela militar y que todos pongan atención, es increíble. Finalmente, incluso diría yo que es contradictoria, ¿no? Aparentemente con lo que forman o con lo que nos imaginamos que forman en las escuelas. Y no, finalmente esta idea de quien dice, no, vamos a presentar también esto como una alternativa, como un entendimiento. Me quedó claro después como la idea, ¿no? General de lo que significa en México esta idea de estar en equilibrio, incluso los militares, ¿no? Esta cuestión de, bueno, si vamos a una idea de tener paz
y hay que poner la paz, y desde veces con las armas, pero con la conciencia, con el conocimiento y con la experiencia de que es posible, ¿no? O sea, en algún momento supongo que están preparando a la gente, o es la idea soñadora todavía, de lo que hablan de otros países, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que cuando era niño hablaban, se me quedó grabado mucho el famoso policía londinense, el Bobby, que era un policía sin armas, ¿no? Era un policía que solo tenía su garrote chiquito, y el cual le hacían burla incluso en caricaturas, como en la caricatura famosa de la Pantera Rosa y el Inspector, donde el inspector francés tiene que ir a colaborar con un inglés, y el inglés siempre le dice: no uses las armas, ¿no? Okay. Pero el inglés está en perfecta armonía con su existencia y toma el té a las 5, no importa lo que pase, y ve el reloj. O sea, eso es el cliché del inglés que nos pintaron de una época que creo que duró poco, pero desde la posguerra para acá, en la que no a la violencia. O sea, se puede arreglar. Hay delincuencia, hay violencia, hay todo, pero se puede hacer sin armas, ¿no? Y me recuerda a eso, o sea, como ese concepto de esta idea. O en Costa Rica, que también, ¿no? Que decían, es un país sin ejército, ¿no? Y es un país súper tranquilo. No sé, eso me recordó esa experiencia a la hora de escucharte cantar en ese lugar, y la intención que hay finalmente, porque si no tienes esos conceptos, pues es difícil de entender, ¿no? Es como es cantarle a las bestias, ¿no? Pero las amansa, ¿no? Sí, fue una experiencia muy, muy especial, como comentas, como parecería hasta como surrealista. Porque, bueno, yo he cantado muchísimo, hemos hecho muchas ceremonias de canto, ¿no? Como de la medicina del canto, que realmente atraen a un público que es afín, ¿no? Que más o menos está como te diré, como ligado a eso, por ejemplo, o conciertos que del Día de las Madres, o que de alguna celebración, y bueno, la gente se acerca, ¿no? Como queriendo, siempre hay como una propuesta de sanación, ¿no? Como por detrás de eso, de encontrar, ¿no? Como de alinear la vibración, bueno. Pero pensar cantar como en un colegio militar, ¿no? Como fue parte esa ceremonia como de un aniversario, en el que estuvieron haciendo conciertos múltiples de diferentes cosas, como para parte de las celebraciones y de ofrecer a los alumnos esas propuestas. Y cuando yo platiqué pues con los que me recibieron, les preguntaba, pero justo lo que dices, ¿no? Yo tengo la idea de que un militar está, ¿no? Como súper blindado y súper aquí y todo, y esto lo que va a hacer es abrir el corazón. O sea, realmente este canto lo que hace es justamente hacernos soltar las armas. O sea, es como en esa desnudez, en esa armadura de que se abre, ¿no? Y no solamente de un militar, de ti, de mí, de todo el mundo. Es como o sea, todo esto con lo que me estoy protegiendo todo el tiempo, ¿qué pasa, no? Si por un momento me desarmo, exacto, me suelto un momento y me permito, ¿no? Sentir, me permito abrirme, me permito ser permeable a esta otra vibración que algo va a hacer en mí, aunque no tenga yo el control de qué, o no pueda saber exactamente qué, pero lo permito porque se siente bien, ¿no? Porque sé que esto me está conectando con una parte mía que intuitivamente puedo, pues sí, pensar que o sentir que algo me está trayendo, que es un regalo, que finalmente algo te da. Bueno, y ellos me decían, bueno, sí somos militares, y sí, cuando hay que sacar las armas y cuando hay que defender, ahí estamos, pero también somos padres de familia, también tenemos nuestras casas, también somos humanos, también, o sea, somos como cualquier persona que también, ¿no? Que también siente, que también. Y como lo dices tú, la experiencia, bueno, hicimos varios conciertos en ese lugar, estuvimos trabajando con ellos, que me pareció increíble que como parte de la directiva se interesaran en proveer de este tipo de herramientas a sus alumnos, ¿no? En un como una búsqueda de reconexión. Básicamente lo que era como reconectar al ser con uno mismo. O sea, sí puede ser el camino de la disciplina y de no marchar, y las armas y la fuerza y ¿no? Todo el deber ser y todo.
todo eso que ya se puedan imaginar ustedes, pero no nos perdamos de esta parte de completud del ser humano, en el que también dentro de ese militar hay un ser humano completo, ¿no? Entonces, para mí fue como también esa polaridad, ¿no? O sea, como y traerlo justo al centro, y que la respuesta que tuvimos haya sido tan hermosa, ¿no? Un concierto o una ceremonia, ¿no? de canto medicina, que le llamamos, o un kirtan, pues básicamente lo que se compone es eso, ¿no? O sea, como empezamos como permitiéndonos sentir, como dejando un poquito todo el disfraz de ¿no? Afuera, ¿no? Y como sentándonos en esa butaca, muchas veces nos sentamos en el suelo, ¿no? Más en conexión con la tierra, quitándonos los zapatos, ¿no? Para poder hacer ese contacto, ¿no? Como en un gesto como de dejo fuera, me desnudo un poco, ¿no? De todo esto que me estorba, para centrarme en como práctica de reconexión conmigo, ¿no? A través de lo que la medicina de la voz, de la palabra cantada y el sonido pueda hacer en mí, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí es muy bonito ver cómo la gente se entrega, ¿no? O sea, cómo realmente es como ir a una medicina. Ni no medicina como un jarabe que sabe feo, sino de una cosa que realmente, o sea... No, para nada que sabe feo, eso es increíble. Pues yo me considero un melómano, ¿no? Y me gusta mucho esta posibilidad de escuchar música en general todo el tiempo, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece escucho música. A mí me sorprendió, a mí me impactó ser testigo de eso mismo, porque es el ejemplo claro de lo que hablábamos desde el principio, ¿no? O sea, al final, no sé, yo tengo en mi imaginación que estar en la milicia para estudiar, para usar armas, estrategias, esa cuestión de estar a la defensiva, esa cuestión del orden, de la disciplina, de la jerarquía, de todo este cosa como concepto de vida de un militar, se abra esa posibilidad. Es como, aquí hay algo raro, aquí hay algo, pero me costó trabajo entenderlo, y claro, es una visión bastante interesante que no trajeron a cualquiera, ¿no? O sea, sí hay una observación de quien trajeron a mostrar eso, y fue muy bonito, realmente, esa idea del equilibrio, del sonido y de lo que significa esto tan básico como las vibraciones, tan básico y tan complicado que nos lo han hecho entender, ¿no? Uh-huh. Es afortunado que haya quien desde el otro lado, desde el punto que no nos imaginamos, según yo lo entiende, ¿no? Por eso lo pone. Uh-huh. Y no, realmente era muy interesante escuchar una explicación, no de eso, sino del por qué te dedicas a esto, ¿no? Y cómo en esta idea musical de la vida, la medicina tiene un punto muy importante que no queríamos dejar de comentar aquí en ¿Qué hay en la nevera? Sí, pues muchísimas gracias por invitarme. Pues sí, yo creo que el punto fundamental por el que yo me dedico a esto es cuando yo empecé a cantar, yo sola, y yo sentía lo que pasaba en mí con mi canto, con mi propio canto. O sea, yo canto todo el tiempo, ¿no? O sea, estoy haciendo el desayuno y estoy cantando, y si no estoy cantando un mantra, estoy cantando, o sea, realmente siempre música medicina, pues porque así me sale, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre alguna de las letras o de los mantras o lo que sea, siempre me está llegando algo, y yo siempre estoy cantando. Y decidí compartirlo y como ponerlo al servicio, porque yo decía, bueno, a ver, si esto que yo siento cuando canto lo pueden sentir las otras personas al escuchar y al conectarse con esta vibración, o sea, lo que ¿cómo te diré? Como que lo que se desciende y se comparte, ¿no? A través de la voz, o sea, uh-huh. es algo que te digo, a veces va más allá del entendimiento racional, ¿no? Siempre, pero bueno, si yo puedo compartir que otra persona sienta esto mismo que yo estoy sintiendo, como esta grandeza, esta paz, esta congruencia, no sé cómo llamarle, como esa coherencia, e incluso hasta mucho amor, o sea, como una parte que te hace sonreír, una parte que realmente
conecta muy bonito con vibraciones muy altas. Claro que yo quiero hacer esto, por supuesto que quiero compartirlo a quien quiera escucharlo, ¿no? Entonces normalmente, bueno, hacemos como ceremonias de canto sanador y seguido, ¿no? Como continuamente. Ahorita tenemos pensado un concierto más grande como para noviembre, ya te avisaré. Pero bueno, la invitación es que hay muchas personas que lo hacen. Cada vez yo empiezo a ver, ¿no? Como que se encuentra más por más lados, a que lo prueben, y se conecten de una manera, pues como abierta, sin prejuicio, simplemente con decir, voy a ver que esta experiencia que me da, ¿no? ¿Y dónde, por ejemplo, ¿no? Hablando de la música, que es muy importante, porque estamos hablando, pero de la otra parte, de la medicina integral que estás haciendo, porque también eso es muy importante, porque ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te ubican? Yo tengo mi consultorio en la Colonia Roma. Mis redes están como Silvia Aguirre Medicina Integrativa. Así me pueden encontrar en mi página web y ahí ya pueden ver toda la información. Sí, básicamente creo que pues ahora es como a través de redes sociales más, ¿no? Que la gente se puede vincular y bueno, pues es como básicamente como para quien esté, mi consulta en particular, para quien esté buscando como una visión un poco más profunda de lo que le está sucediendo. O sea, realmente es cuando tú te preguntas, a ver, ya llegué al límite, ¿no? Ya me pasó algo, o ya me estoy sintiendo de tal manera, o ya tuve un rompimiento, o ya tuve algo que la vida te está mandando mensaje, ¿no? De decir, a ver, por aquí no es el camino, ¿no? O sea, ya te están poniendo un alto. Es como querer ver, no nada más adormecernos, ¿no? Con una píldora y decir, bueno, ya quítenme el síntoma porque ya no quiero saber más, sino por el contrario decir, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo y qué me está queriendo decir la realidad que estoy creando, digamos, a mi alrededor sobre mí? Y meterte un poquito más a indagar. Es una parte muy terapéutica, digamos, muy como de terapia psicoemocional, digamos, como de irle encontrando, bueno, en dónde estoy, ¿no? Y qué es lo que he venido haciendo como para llegar hasta este punto y cuál sería como el camino a seguir para alinear, otra vez volver a peinar, ¿no? Como eso en todos los sentidos, no solamente el físico, sino en todos los sentidos que me puedan llevar por un camino de mayor contento, ¿no? De mayor equilibrio, de bienestar, que eso es finalmente lo que estamos buscando, como tener mi vehículo en súper condiciones, ¿no? Es como llevar al taller tu coche, ¿no? Pues lo tienes que estar haciendo, ¿no? Darle ese mantenimiento y estar en las mejores condiciones para lo que sea que tengas que hayas venido a hacer en este mundo. Pues es Silvia Aguirre Medicina Integrativa. Pues búsquenlo porque realmente, bueno, más allá de la medicina, ¿no? También estas experiencias musicales, esta idea de la afortunada cambio de pensamiento, ¿no? Que es más claro, es más transparente, es más visible que hace 20 años, que hace 30 años, que cuando éramos niños, ¿no? O sea, que no había nada, ¿no? Comíamos, como dices, cereales de colores. Muy, muy contentos, muy felices y diario, ¿no? Pues de verdad, muchísimas gracias, Silvia, que ha sido un placer platicar contigo. Yo espero que haya más. Te quiero invitar a hacer otro proyecto por ahí que ahorita te cuento. Y pues a los que nos están escuchando, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y se me va siempre esta aquí, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la música? Spotify y en nuestra red de siempre, que es www.elconvite.com.mx en radio, El Convite Radio Gourmet. Pues muchísimas gracias, Quique. Estuvo Quique de la Rosa en los controles. Silvia, muchísimas gracias. Yo soy Alberto Aguilar y nos vemos el próximo. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar.